cómo surgió el homosexualismo? Sin duda esta es una pregunta que genera gran controversia. Al considerar todo esto, debemos afirmar que el homosexualismo no es un invento moderno, tampoco una simple moda cultural del siglo XXI. Se trata de un fenómeno antiguo, tan antiguo que la Biblia ya lo registra en sus primeras páginas y que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Hoy vivimos en un tiempo en el que las voces humanas reclaman autonomía moral, en el que muchos intentan redefinir la sexualidad según sus propios deseos y parámetros. Pero la pregunta más seria y más urgente es esta. ¿Qué dice IAUE, creador, sobre el origen del homosexualismo? ¿Quiénes fueron los primeros hombres que lo practicaron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese camino? Amigo oyente, en este video vamos a examinar este tema a la luz de las Escrituras, despojándonos de opiniones humanas, para descubrir el origen del homosexualismo según la Biblia, y entender cómo juzgó a los que se apartaron de su diseño perfecto. Empezamos. Para comprender el origen del homosexualismo, no basta mirar a la conducta humana ni a la historia de las culturas. Debemos remontarnos al principio mismo, al corazón del Creador. El Génesis no solo narra cómo surgió el hombre, revela también cómo la esencia de IAUE se reflejó en la sexualidad humana. Génesis capítulo 1, verso 27 declara: Y creó IAUE al hombre a su imagen, a imagen de IAUE lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación contiene un misterio profundo. La imagen del Todopoderoso no se manifiesta plenamente en el varón aislado ni en la mujer sola, sino en la unión y complementariedad de ambos. IAUE Todopoderoso imprimió en la humanidad una huella de comunión. El ser humano solo puede entenderse como un ser en relación, porque IAUE mismo es relación. Padre, madre, hijo. Así como la familia vive en un eterno intercambio de amor, así el hombre y la mujer en su unión reflejan esa comunión celestial. El libro de Génesis lo confirma en el capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta una sola carne no es solo un acto físico. Es un símbolo totalmente espiritual. La unión visible entre dos personas distintas que se convierten en unidad, reflejando la unidad perfecta en su diversidad de personas. Los rabinos judíos comprendieron esta dimensión espiritual. El Talmud, Sanedrín 58a, enseña que la unión hombre-mujer no es un simple mandamiento moral, sino un reflejo de la creación misma. Para ellos, la complementariedad sexual era un eco de la vida bendecida. Y toda alteración de esa unión era una ofensa, no solo contra el cuerpo humano, sino contra el diseño de IAUE, Todopoderoso Creador. El orden del Creador es sabio porque procede de su misma naturaleza. Cuando el hombre se aparta de ese orden, no se eleva, sino que desciende a la corrupción. La esencia de IAUE es pureza y armonía. Y toda expresión de la sexualidad que no sigue su orden, rompe esa armonía y produce vacío. La entrega hombre-mujer no es un simple instinto, sino un reflejo de la esencia del Padre apartado, que es amor que se dona. Por eso, la sexualidad en Génesis no es un accidente ni una opción. Es parte de la revelación en la creación, porque engendra vida. Todo lo que se aparte de este diseño, sea el homosexualismo u otra distorsión, no nace de la esencia de IAUE, sino de la ruptura introducida por el pecado. Debemos establecer una verdad esencial. La sexualidad humana tiene sus raíces en el ser mismo de IAUE. Es especial, apartada, porque procede de un Creador todopoderoso especial, Kadosh. Es complementaria porque refleja un Elohim que es unidad en diversidad, y es fecunda, porque proviene de un Creador que es fuente de vida. Por esta razón, el homosexualismo no puede entenderse como simplemente otra forma de amar. Es en realidad una ruptura con la esencia misma de IAUE, revelada en su diseño. Y aquí está la clave para comprender su origen, no en las teorías modernas ni en los discursos culturales, sino en el quebrantamiento de la imagen celestial en el hombre. El diseño para la sexualidad era perfecto, varón y hembra creados a su imagen, llamados a complementarse y a dar vida. Sin embargo, esa armonía se quebró cuando el pecado entró en la historia humana. Romanos capítulo 5, verso 12 lo resume con claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La caída en el Edén no solo trajo muerte espiritual, sino también corrupción en todas las dimensiones del ser humano, su mente, sus emociones, sus relaciones y su sexualidad. El resultado fue una humanidad distorsionada. La generación del diluvio fue la primera advertencia del mundo. No era solo violencia, era una humanidad corrompida en cuerpo y alma. Génesis capítulo 6, verso 11 dice: Y se corrompió la tierra delante de IAUE, y estaba la tierra llena de violencia. Los rabinos explicaron que esa corrupción fue más allá de la sangre derramada, incluyó inmoralidad sexual en su forma más degradante. El Talmud en Sanedrín 57 afirma que los hombres de aquel tiempo llegaron a registrar contratos de unión entre varón, y aún entre humanos y animales. Para Israel, ese fue el colmo de la rebelión, no solo pecar, sino legalizar el pecado. Rashi, el gran comentarista judío, dijo que cuando Génesis declara «toda carne había corrompido su camino», se refiere a un mundo donde los límites de la sexualidad habían sido completamente destruidos. Nada era respetado. Flavio Josefo, testigo de la fe judía y cronista del primer siglo,
escribió en sus Antigüedades de los Judíos que aquella generación se entregó a toda clase de pecados y perversiones. En su relato vemos la misma idea, una humanidad desafiante, que se hundió en vicios hasta perder el derecho a existir. Los pecados contra la naturaleza son los más graves, pues atacan directamente el propósito del Creador. Amigo oyente, no hablamos de un simple error humano, sino de un mundo en abierta rebelión, por eso el juicio no se retrasó. El diluvio fue la respuesta inevitable de la tierra misma. Al Yahweh ser apartado, todo lo que no refleja su imagen automáticamente se autodestruye. Nuestro mismo Mesías advirtió que los últimos tiempos se parecerían a aquellos días. Leamos Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una sociedad entregada a la violencia, A la inmoralidad y al desprecio de su creador y Yahweh. el homosexualismo, por lo tanto, no nació en la modernidad, ya estaba presente antes del diluvio como parte de la corrupción universal. Y al recordarlo, entendemos que los patrones del pasado son también señales proféticas para el presente. Si la generación del diluvio mostró la corrupción universal, Sodoma y Gomorra se convirtieron en el ícono más recordado de la perversión sexual y de la rebelión humana. Sodoma y Gomorra representan uno de los episodios más oscuros de la historia bíblica. No solo eran ciudades prósperas en recursos, sino también cuna de la arrogancia, la injusticia y la perversión sexual. El relato de Génesis capítulo 19, 4 y 5 es claro. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. En la cultura hebrea, conocer en este contexto significa tener relaciones sexuales. La versión NBI traduce este pasaje de la siguiente manera: Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lo que ellos exigían no era hospitalidad, sino violación homosexual colectiva. Fue un intento de violación homosexual pública, símbolo de la corrupción total de la ciudad. Los rabinos judíos fueron más allá al explicar cómo se practicaba el homosexualismo en Sodoma. El Talmud de Jerusalén, Sanedrín 16.1, y el Midrash Bereshit Rabá 26.5 enseñan que los habitantes de Sodoma habían convertido las relaciones entre hombres en algo normalizado, incluso aprobado por leyes injustas. Decían que Sodoma instituyó costumbres perversas, prohibiendo la hospitalidad y legalizando la lujuria. El Talmud de Babilonia, Sanedrín 109a, describe que en Sodoma se practicaba la homosexualidad de forma pública y desvergonzada. Para los sabios, la gravedad no estaba solo en la práctica, sino en la insolencia. Hombres buscando hombres de manera colectiva y violenta, sin temor ni vergüenza. El rabino Rashi comenta sobre Génesis capítulo 19, que la abominación de Sodoma consistía en un desenfreno contra la naturaleza, donde hombres buscaban hombres y mujeres buscaban mujeres, quebrando el orden establecido por el Creador. El historiador judío Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 11, afirmó que los sodomitas eran un pueblo arrogante, entregado a placeres ilícitos, que se enorgullecían de su depravación sexual como si fuera un signo de libertad. El Midrash Tanjuma añade que Sodoma fue destruida porque no solo practicaba el pecado, sino que lo promovía abiertamente como parte de su identidad cultural. La homosexualidad no era vista como vergüenza, sino como un estilo de vida aceptado. La arqueología moderna refuerza este cuadro. En Bab ed-Dra y Numeira, al sur del Mar Muerto, se hallaron ciudades destruidas por fuego repentino. Aunque los arqueólogos no interpretan los datos desde la fe, los hallazgos de ceniza, azufre y restos calcinados coinciden con el relato bíblico de un juicio divino. Sodoma, entonces, se convierte en símbolo eterno, no solo por la homosexualidad, sino porque esa práctica se convirtió en bandera de rebelión. No fue un pecado oculto, fue un pecado exhibido con orgullo, institucionalizado y practicado sin freno. Por eso, los rabinos dijeron que Sodoma cayó porque había convertido la perversión sexual en ley, y la Biblia lo confirma en Ezequiel capítulo 16, 50. Hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Estimado oyente, el homosexualismo en Sodoma no fue una alternativa inocente de amor, sino una abominación colectiva, un desafío directo a la esencia del Creador. Esa es la verdadera razón por la cual se convirtió en un ejemplo de advertencia para todas las generaciones. Después del diluvio y de Sodoma, Israel. A este pueblo no solo le entregó la tierra prometida, sino también su ley, con mandamientos que regulaban todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. En Levítico capítulo 18, verso 22, dice con absoluta claridad: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Y en Levítico capítulo 20, verso 13 también leemos: si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Para Israel, estas palabras no eran una opinión cultural. Eran mandatos celestiales que buscaban proteger la pureza de un pueblo llamado a apartarse del mundo de pecado.
Con el nuevo pacto, todas las naciones son llamadas a ser pueblo de Israel. Ese es el Israel espiritual por el cual viene nuestro Mesías en el final del tiempo del lapso de pruebas. Mismo Israel espiritual que solo pocos, que aceptarán el llamado del verdadero Mesías, podrán comprender. Mientras las naciones cananeas practicaban abiertamente la homosexualidad en sus cultos idolátricos, Israel debía marcar la diferencia. Los rabinos explicaron que esta prohibición se relaciona con el orden creacional. El Talmud en Sanedrín 54 comenta que estas leyes forman parte de los Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 mandamientos dados a toda la humanidad. Por lo tanto, la condena del homosexualismo no era solo para Israel, sino para todas las naciones. El Sifra, comentario rabínico a Levítico, enseña que la palabra abominación, toeva en hebreo, implica algo que no solo es inmoral, sino que revierte el orden mismo de la creación. Según los sabios, el hombre que se une con otro hombre, profana la imagen apartada que lleva en su cuerpo. El profeta Isaías, en el capítulo 3, verso 9, habla del descaro del pecado de Judá y lo compara con Sodoma. Notemos lo que dice el relato bíblico. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Aquí se denuncia la arrogancia de mostrar públicamente lo que debería causar vergüenza. Ezequiel capítulo 16, versos 49 al 50, describe la raíz de Sodoma: soberbia, abundancia, indiferencia hacia el necesitado y, finalmente, abominación sexual. Para los profetas, el pecado sexual era inseparable de la soberbia espiritual. Romanos capítulo 1, la pasión contra naturaleza es peor que el adulterio, porque éste viola un pacto, pero la sodomía ataca directamente el diseño del Creador. Incluso pensadores seculares, como el historiador Edward Gibbon en La decadencia y caída del Imperio Romano, reconocieron que la expansión de la homosexualidad en Roma fue un signo de la decadencia moral que precedió a su colapso. Así, la ley y los profetas se levantan como testigos contra el homosexualismo. La ley lo prohíbe explícitamente como abominación, y los profetas lo denuncian como fruto de la soberbia y de la rebeldía espiritual. Israel debía ser diferente. Un pueblo apartado en medio de culturas que practicaban y honraban lo que nuestro Creador y Yahweh condenaba. De este modo, la voz de la ley no fue arbitraria ni cultural, sino un eco del diseño original revelado en Génesis. Estableció al principio varón y hembra, fue reafirmado con fuerza en el Sinaí y recordado por los profetas. La sexualidad humana es casta, porque refleja la esencia de Yahweh. Y no puede ser distorsionada sin consecuencias espirituales y sociales. Ahora bien, un dato importante para considerar: la palabra homosexualismo proviene del griego homo, que significa igual, y del latín sexus, que significa sexo. Etimológicamente describe la atracción y práctica sexual entre personas del mismo sexo. En cambio, el término sodomita deriva de Sodoma, la ciudad bíblica destruida por su corrupción. Y quedó en la tradición de las religiones principales del mundo, como sinónimo de aquellos que practican relaciones sexuales contra el orden de Yahweh. Estos términos muestran cómo la misma historia y el lenguaje Reconocen la conexión entre la práctica y el juicio del Altísimo. El Nuevo Testamento no suaviza la postura de la ley y los profetas. Al contrario, la lleva a su máxima claridad espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración, explica que el homosexualismo no es simplemente un error moral, sino el resultado de un proceso mucho más profundo: el rechazo del Creador. Romanos capítulo 1, versos 25 al 27 dice: Ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Veamos a continuación, cómo el Talmud Pablo expone las razones por las cuales el homosexualismo no es parte del diseño de Yahweh Todopoderoso. En sus cartas, especialmente a los romanos y a los corintios, Pablo nos muestra que este pecado no surge de un instinto natural, sino de un corazón que ha cambiado la verdad por la mentira. Primera razón: el rechazo de la verdad. El apóstol Pablo lo dice con claridad en Romanos capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. Aquí está la raíz del homosexualismo. No nace de un instinto natural, ni de una supuesta genética inevitable, sino de una decisión espiritual: el abandono del Creador para abrazar la mentira. La homosexualidad es más que un desorden sexual, es una expresión de la rebelión del hombre. Es decir, lo que vemos en la práctica homosexual no es un accidente biológico, sino el reflejo de un corazón que ha decidido rechazar la verdad revelada en la creación. El especialista en Nuevo Testamento Robert Anthony John Gagnon, en su obra The Bible and Homosexual Practice, afirma que Pablo en Romanos capítulo 1 no describe un pecado aislado, sino la consecuencia espiritual del rechazo de Yahweh. Cuando la humanidad cambia la verdad por la mentira, permite que esa mentira se manifieste en la misma sexualidad, la parte más íntima del ser humano. En contraste, muchos pensadores seculares afirman que el homosexual nace así, o que es producto de predisposiciones biológicas inmutables, pero la misma ciencia no ha encontrado un gen gay determinante. El informe de la American Psychological Association, APA, reconoce que la orientación sexual es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales.
Esto confirma lo que Pablo declaró hace 2000 años. El origen del homosexualismo no es un mandato genético, sino un corazón que ha elegido cambiar la verdad por la mentira. El filósofo secular Michel Foucault, aunque celebraba la homosexualidad, reconoció que las categorías modernas de identidad sexual son construcciones culturales, no realidades fijas de la biología. Esto contradice directamente el argumento de que se nace así. Por eso, Pablo no lo presenta como un destino inevitable, sino como el síntoma espiritual de la idolatría. Al negar al Creador, el hombre pierde la brújula de su propia naturaleza y termina desfigurando hasta su sexualidad. Por lo tanto, la primera razón, según Pablo, es contundente. El homosexualismo surge cuando la verdad es sustituida por la mentira. No es identidad, no es genética, no es evolución cultural, es rebelión espiritual. Segunda razón, consecuencia de la idolatría. Pablo no se detiene en el rechazo de la verdad. En Romanos capítulo 1, verso 25, explica que el homosexualismo surge como fruto de la idolatría. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando el hombre no busca conocer ni reconocer al poderoso vivo, termina adorando lo creado, su propio cuerpo, sus deseos y sus pasiones. Robert Gagnon señala, para Pablo, la homosexualidad no es solo inmoralidad sexual, es idolatría encarnada en la sexualidad. Es el testimonio visible de que el hombre ha cambiado a Yahweh por sí mismo, por ídolos. En otras palabras, el cuerpo se convierte en altar de un falso culto, donde se rinde pleitesía al deseo y no al Creador. El amor desordenado es idolatría. Cuando el hombre ama lo creado más que al Creador, su misma carne se convierte en instrumento de corrupción. aquí se entiende que el homosexualismo es consecuencia de haber desplazado a Yahweh Todopoderoso del centro de la vida. Los pensadores liberales suelen argumentar, el homosexualismo es simplemente una orientación afectiva, no tiene nada que ver con religión o idolatría. Sin embargo, Pablo lo muestra como parte de un patrón espiritual universal. Cuando se rechaza al Creador, el desorden sexual aparece como signo de esa rebelión. La historia lo confirma. El mundo grecorromano, saturado de idolatría, celebraba la homosexualidad en templos y ritos. El filósofo Platón, en El banquete, exaltó el amor entre hombres como superior al heterosexual, porque lo desligaba de la procreación y lo enfocaba en la exaltación del placer. Para Pablo, ese pensamiento no era progreso, era idolatría. El deseo, convertido en todopoderoso. Incluso estudios modernos como los de Edward Gibbon en la decadencia y caída del Imperio Romano, reconocen que la expansión de las prácticas homosexuales en Roma fue paralela al auge de la idolatría y al declive moral del imperio. Así, la escritura nos muestra que el homosexualismo no es neutral. Es consecuencia de un corazón que ha cambiado a Yahweh Creador por sus propios deseos. Y que ha hecho de la criatura su objeto de adoración. Mientras la cultura secular lo presenta como diversidad o identidad, Pablo lo expone como idolatría. No es simplemente amar distinto, es rendir culto a uno mismo en lugar de adorar al Creador. Tercera razón. Juicio de entrega celestial. Pablo explica un principio espiritual tremendo. Cuando el hombre insiste en rechazar a Yahweh, llega el punto en que Yahweh lo entrega a sus propios deseos. Romanos capítulo 1 verso 26 dice: Por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Este no es un acto de aprobación celestial, sino de juicio. El homosexualismo aparece en la Biblia como señal de que Yahweh deja que la humanidad se hunda en la corrupción que escogió. Si quieres vivir en rebelión, te dejaré probar las consecuencias de tu pecado. El castigo del pecado es el pecado mismo, cuando abandona al hombre a su propio desorden. Jones, en su comentario a Romanos, afirma, no siempre es un castigo externo, sino que Yahweh quite sus frenos y permita que el hombre se entregue a sus propias pasiones. Los intérpretes liberales suelen argumentar, si él permite que exista el homosexualismo, entonces es porque él lo creó así. pero esta lógica es equivocada. El punto es que Yahweh permite muchas cosas que no aprueba. La violencia, la injusticia, la idolatría. Permitir no significa aprobar, sino ejercer juicio al dejar al hombre seguir su propio camino. Cuando Pablo dice que Yahweh los entregó, no está diciendo que Yahweh diseñó esa pasión, sino que retiró su misericordia restrictiva. Para que el hombre experimente las consecuencias de vivir sin él. La historia confirma esta verdad. Roma, en sus últimos siglos, no cayó principalmente por invasiones externas, sino por su decadencia interna. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se ha destruido a sí misma desde dentro. Parte de esa autodestrucción fue la inmoralidad sexual desenfrenada, incluida la homosexualidad exaltada en los palacios imperiales. Así entendemos la lógica de El Pablo. homosexualismo no es creación de Yahweh ni simple diversidad. Es evidencia de un juicio espiritual, Cuando el Creador es rechazado, retira su misericordia, su favor. y el hombre queda atrapado en pasiones vergonzosas que lo esclavizan. Por eso, no se trata de identidad, sino de condena. No es genética, es señal de que el hombre vive bajo juicio cuando se aparta del Creador. Cuarta razón, contra la naturaleza creada. Pablo lo afirma de manera contundente en Romanos capítulo 1, verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí aparece la expresión clave, contra naturaleza, paraphysin en griego. Para Pablo, naturaleza no significa lo que me parece natural a mí, sino el orden establecido en la creación.
La sexualidad fue diseñada para la complementariedad, varón y mujer unidos en pacto. Capaces de reflejar la imagen de Yahweh y de dar vida. Todo lo que contradice ese diseño es contrario a la naturaleza creada. Para Pablo, la homosexualidad no es un pecado cualquiera, sino un atentado contra la estructura misma de la creación. Ataca lo que Yahweh definió en Génesis como orden básico de la humanidad. Tomás de Aquino también escribió: los pecados contra la naturaleza son los más graves porque destruyen el fin mismo de la sexualidad, que es la unión complementaria y la procreación. Los intérpretes liberales sostienen que contra naturaleza solo significa que algunos practicaban algo que iba contra sus inclinaciones personales, y que Pablo no hablaba de personas con orientación homosexual fija. Pero esta idea es insostenible. El contexto de Romano capítulo 1 no es psicológico sino espiritual. Pablo no habla de deseos subjetivos, sino del diseño objetivo del Creador, revelado en Génesis. El filósofo judío Filón de Alejandría, contemporáneo de Pablo, calificó la práctica homosexual como contraria a la naturaleza y destructiva para la sociedad. Y el historiador Flavio Josefo también la llamó una abominación que corrompe el orden establecido. Incluso pensadores seculares han reconocido este principio. El psiquiatra Viktor Frankl, aunque no escribió directamente sobre la homosexualidad, afirmó que el hombre encuentra sentido cuando trasciende a sí mismo en la entrega al otro. El diseño varón-mujer refleja esa entrega, mientras que el homosexualismo encierra al hombre en un círculo que no genera vida ni plenitud. Por eso, Pablo dice que es contra naturaleza, porque contradice el orden biológico, el cuerpo mismo da testimonio de complementariedad, y el orden espiritual, que refleja la comunión divina en la unión hombre y mujer. Por lo tanto, el homosexualismo no es una simple variación natural, como afirman los liberales modernos. Es una contradicción al diseño mismo, es rebelión contra la creación, contra la biología y contra la esencia divina reflejada en la humanidad. Quinta razón: pasión deshonrosa. El apóstol Pablo no usa palabras suaves al describir el homosexualismo. En Romanos capítulo 1, verso 26 habla de pasiones vergonzosas, y en el verso 27 lo llama hechos vergonzosos. Para Pablo no se trata de un amor diferente ni de una simple alternativa de convivencia. Es una pasión deshonrosa que degrada el cuerpo y oscurece el alma. John Stott subrayó que Pablo utiliza aquí términos morales y no meramente culturales. Él escribió: la homosexualidad no es simplemente un comportamiento alternativo, sino una degradación de la dignidad humana y un deshonor para el cuerpo creado. El especialista bíblico Richard Bevan Hayes, en su libro The Moral Vision of the New Testament, comentó: Pablo ve las prácticas homosexuales como un símbolo visible de la rebelión humana contra el Creador. Son presentadas como actos vergonzosos porque contradicen la estima para la cual fueron creados los cuerpos humanos. En contraste, el discurso secular contemporáneo suele afirmar: el homosexualismo es una forma de amor válida, tan respetable como la heterosexualidad, mientras sea consensuada. Pero este argumento choca directamente con la enseñanza de Pablo. Para él, no basta con que haya consentimiento humano. Lo que cuenta es si la práctica honra al Creador y respeta su diseño. No hay nada más vergonzoso que confundir la naturaleza. Yahweh dio al hombre a la mujer, pero ellos, despreciando lo que es natural, se corrompen con lo que es deshonroso. Y peor aún, se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Incluso pensadores seculares críticos de la decadencia social reconocen que muchas veces la exaltación de la homosexualidad ha estado unida a la pérdida de valores de integridad. El sociólogo Pitirim Sorokin estudió la caída de varias civilizaciones y concluyó que, cuando la lujuria sexual es exaltada como virtud, la sociedad comienza a autodestruirse. De esta manera, Pablo no llama al homosexualismo un amor alternativo, sino un hecho vergonzoso que profana lo que Yahweh creó para honra. No se trata de libertad, sino de degradación. Por lo tanto, lo que el mundo llama orgullo, la Biblia lo llama vergüenza. Lo que el secularismo celebra como diversidad, Pablo lo denuncia como deshonra. El cuerpo, que debería reflejar la estima de Yahweh, termina convertido en instrumento de ignominia. Sexta razón: consecuencias en sí mismos. Romanos capítulo 1, verso 27, concluye con una frase muy solemne: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Con estas palabras, Pablo enseña que el homosexualismo no solo es un pecado contra Yahweh, sino contra el propio cuerpo y contra el alma. Pablo ve la homosexualidad no solo como un desorden externo, sino como un juicio intrínseco. El pecado se convierte en su propio castigo. Lo que comienza como deseo termina en degradación personal. Yahweh abandona al pecador a sus pasiones, permitiendo que experimente en su propia carne la amargura de su elección, dándole la oportunidad de arrepentimiento. Cuando la persona no se arrepiente, es producto del entendimiento entenebrecido por su inmenso amor hacia el pecado. Es ignorante de Yahweh, es insensible al pecado. El secularismo moderno sostiene que el homosexualismo es una opción válida, siempre que sea consensuada y no cause daño. Pero este argumento ignora la enseñanza de Pablo. El daño no es solo externo, es espiritual e interior. El cuerpo mismo, diseñado para la complementariedad, se rebela contra el uso antinatural, generando lo que Pablo llama retribución. Estudios contemporáneos incluso han mostrado que muchas prácticas homosexuales tienen mayores riesgos de enfermedades físicas, emocionales y adicciones. Aunque los defensores liberales afirman que todo se debe a la discriminación social, la Escritura ya había dicho siglos atrás que esta práctica lleva en sí misma una retribución inevitable. John Piper comenta: el juicio del Creador no siempre viene con fuego del cielo.
A veces, el juicio es que el pecado mismo corrompe, esclaviza y destruye a quien lo practica. Esto significa que el homosexualismo no solo ofende a Yahweh, sino que hiere al mismo ser humano, al cuerpo que debía ser templo de la Ruach HaKodesh. Es como un veneno que se disfraza de libertad, pero termina trayendo cadenas y dolor. Por lo tanto, Pablo afirma que el homosexualismo acarrea sus propias consecuencias. No es una opción neutra, ni una identidad que pueda vivirse sin costo. Es un extravío que cobra factura en la misma carne y en el mismo espíritu. Séptima razón. Exclusión del reino de Yahweh. El apóstol Pablo no deja lugar a dudas en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Aquí Pablo nombra específicamente a los malacoi, afeminados, y a los arsenocoitai, hombres que se acuestan con varones. No es un lenguaje ambiguo, es una condena directa a las prácticas homosexuales como incompatibles con la vida eterna. Pablo no está hablando de tentaciones, sino de estilos de vida no arrepentidos. La práctica homosexual, sostenida y celebrada, Es prueba de un corazón que no se somete a la soberanía del Mesías verdadero. Quien practica la sodomía, destruye la dignidad de la imagen de Yahweh en sí mismo. y si no se arrepiente, no podrá ver el reino, porque ha elegido las tinieblas en lugar de la luz. El argumento liberal suele ser: Dicen, el Mesías predicó amor e inclusión, por lo tanto, no excluiría a nadie del reino por su orientación sexual. Pero esta visión distorsiona las buenas nuevas de salvación. Nuestro Mesías sí predicó amor, pero un amor que llama al arrepentimiento. En Juan capítulo 8, a la mujer sorprendida en adulterio le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La inclusión de nuestro Salvador no significa aprobación del pecado, sino oportunidad de arrepentimiento y cambio. La exclusión del reino no es un acto arbitrario de Yahweh, sino la consecuencia natural de vivir en rebeldía. El reino es especial, K2, apartado del mundo de pecado, y lo que persiste en lo inmundo no puede entrar. Las buenas nuevas ofrecen el favor al pecador, pero nunca se ha tratado de una misericordia para legitimar el pecado. Incluso, pensadores seculares reconocen que toda sociedad necesita límites. Sin un marco moral, la libertad se convierte en caos. Si esto es verdad en lo social, cuanto más en lo espiritual. Sin la pureza de Yahweh, no hay reino. Por lo tanto, Pablo es claro. Los que practican el homosexualismo, si no hay arrepentimiento, no heredarán el reino de Yahweh Creador. Ahora bien, Pablo no se detiene en describir el pecado humano. Él no concluye su mensaje con la condena, sino con la esperanza. No deja al hombre hundido en la vergüenza, sino que lo dirige hacia la solución que solo la enseñanza del verdadero Mesías, Yahushua, puede dar. En 1 Corintios capítulo 6, después de enumerar a los injustos, idólatras, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones, Pablo añade: Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados, ya habéis sido justificados, en el nombre del soberano Yahushua y por la rúa de nuestro Elohei. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ese erais marca la diferencia. Pablo no habla de identidades permanentes, sino de condiciones pasadas. El evangelio transforma lo que el pecado deformó. El homosexualismo no es un destino inmutable. En Yahushua puede quedar en el pasado como testimonio de la misericordia del favor. Pablo no concibe la homosexualidad como identidad fija, sino como conducta que puede ser cambiada por la regeneración en Yahushua HaMashiach. Para él, la solución no es aceptación cultural, sino transformación espiritual. No en Jesús, no en Yeshua, no en Yeshua, no en Yahshua, no en Yehoshua, ni ninguna otra perversión. Es uno su nombre, Yahushua HaMashiach. Nuestro auténtico Mesías de Israel, porque los nombres propios no se traducen y su nombre se nos ha dado para salvación. Para nuestro verdadero Mesías, Yahushua HaMashiach, la solución no es aceptación cultural, sino transformación espiritual. Alguien que conoció en carne propia la esclavitud de los deseos desordenados lo expresó así: el poder de la misericordia no solo perdona, sino que sana. La pasión que antes me dominaba, ahora se ha convertido en un amor ordenado hacia Yahweh. Mientras la sociedad moderna, influenciada por el príncipe de este mundo, tal como la alerta la Escritura, nos dice: El hombre nace así, no puede cambiar. Pablo responde: si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mientras el secularismo proclama: ama tal como eres. El verdadero mensaje de salvación dice: Yahushua HaMashiach te ama demasiado como para dejarte como estás. Por eso, Pablo no deja al homosexualismo como una condena sin salida. Lo presenta como un pecado que tiene solución en el madero de la cruz. Las buenas nuevas limpian, purifican y justifican. La sangre de Yahushua borra el pasado. La Ruach HaKodesh, espíritu que viene tras su nombre, da poder para vivir en real pureza. Y el Padre Celestial abre las puertas del reino. El mensaje final de Pablo no es el pecado, sino la redención. No es la
la vergüenza, sino el favor. No es la muerte, sino la vida eterna en Yahushua HaMashiach. Hemos recorrido la palabra de Yahweh para entender el origen del homosexualismo. Pablo nos mostró que nace del rechazo al Creador, de la idolatría, de la entrega al pecado y de la distorsión contra la naturaleza. Pero Pablo no termina en ese diagnóstico. Pablo no deja al ser humano hundido en la condena, sino que le abre la puerta a la esperanza. La solución no está en leyes humanas ni en aceptación cultural. La solución no es justificar el pecado, sino acudir al madero del testimonio del sacrificio. Allí, el hombre encuentra lo que ninguna ciencia ni filosofía pueden dar: perdón, libertad y una nueva identidad. En Yahushua HaMashiach, el pecador, sea homosexual, adúltero, idólatra o violento, puede ser lavado de su culpa. En Yahushua HaMashiach puede nacer de nuevo en especial pureza, apartado para una vida nueva. Solo mediante Yahushua puede ser justificado, declarado inocente delante de Yahweh. Las escrituras no dicen, eres perfecto tal como eres. Las escrituras dicen, Mashiach es perfecto y en él puedes ser hecho nuevo. Hoy, la sociedad celebra lo que Yahweh llama pecado. Tras haber recibido mentiras en las religiones apóstatas, hoy no entienden que ya nuestro Mesías hizo su parte del pacto, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra, lo cual consiste no solo en amarle, no solo en creerle, sino en conocerle, porque es imposible amar, creer, obedecer a quien no conocemos. Llegó el momento de la segunda venida, momento de nuestra restauración, de dejar atrás lo inventado, lo mal enseñado. Llegó el momento de la corrección. Y sí, tristemente, hoy la sociedad celebra lo que Yahweh llama pecado, pero las auténticas buenas nuevas de salvación, reveladas por nuestro auténtico Mesías de Israel, que hoy se nos revela también, ofrecen una alternativa mejor. No orgullo en la carne, sino estima en Yahushua HaMashiach. No cadenas en las pasiones, sino libertad en la rúa, en el espíritu apartado que viene tras su nombre, Yahushua, nombre sobre todo nombre dado para salvación. Él nos dice en Juan capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa, libertad verdadera, no para vivir en pecado, sino para caminar en pureza, apartados del mundo, aun cuando físicamente seguimos en este mundo. Pedimos a Yahweh Todopoderoso mediante Yahushua HaMashiach que si algún aludido, alguna aludida está en este momento escuchando, puedan comprender que el homosexualismo no es su identidad final, que el pecado no define quién es. Yahushua puede hacerlo. Si viene a Él en arrepentimiento, Él puede lavarlo, transformarlo, convertirlo o convertirla en un hijo o una hija de Yahweh, nuestro único y auténtico Creador, quien a todo lo largo de su mensaje inspirado dejado para nuestra salvación, no deja de insistir en alertarnos sobre la importancia de invocar su nombre sobre todo nombre, a fin de que no seamos engañados por espíritus de error. Él escogió un pueblo entre tantos pueblos paganos para darle un modelo de vida a seguir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de redimir nuestra humanidad caída. Y le llamó Israel. Hoy todos podemos ser Israel si así lo decidiéramos en nuestro libre albedrío, por amor al verdadero autor del testimonio, Yahushua HaMashiach. Llegó el momento de nuestra restauración. Segunda venida, no deseche la bendición. Que Yahweh Elohim le bendiga a usted y a toda su casa enormemente. En el apartado nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Amén, amén.